Muy buenas, aquí Merino Wrestling y vamos a hablar esta vez de una de las empresas que más estoy disfrutando en este 2025. Hablamos de la alemana WXW. A lo largo de este pasado fin de semana, WXW ha unido 7 shows distintos, en los cuales ha ocurrido de todo. Para empezar, entre los 4 shows titulados Grand Prix, hemos tenido 3 torneos a lo largo de las 4 noches. Todos con gran relevancia y todos van a influir bastante en el panorama futuro de la empresa. Además, hemos visto cambios titulares, hemos visto el cierre de historias, cómo se abren nuevas, cómo avanza la empresa en general. Hemos visto también muy buenos combates y creo que es muy importante, si eres fan de WXW y quieres seguirlo, que tengas en cuenta al menos todo lo que ha ocurrido aquí. Y si no eres fan de la empresa aún, quizás sea tu momento perfecto para entrar. Yo os voy a dar un pequeño background de lo principal que está pasando en el main event de la empresa y de cuáles son los 3 torneos que vamos a ver a lo largo de este fin de semana. Y a partir de aquí entramos en review propiamente dicho. Sabéis que suelo intentar que no haya spoilers en las reviews, pero como son torneos, me temo que no nos queda otra. Bien, WXW está en un momento muy bueno en cuanto al in-ring, pero lo cierto es que a nivel historias ha visto las cosas un poco truncadas últimamente. Aún así creo que han resuelto majestuosamente sus problemas. La empresa tenía claro que quien tenía que ser su gran cara en 2025 era Peter Tihanyi, y por ello era el campeón de la empresa. Sin embargo, poco después de empezar su reinado, se lesionó, llevando a una situación de desconcierto. Aquí es donde llegó el 16 Karat Gold de este año y coronó a One Cold Manders como el gran campeón de la empresa. One Cold Manders es un luchador que no había estado tanto por WXW, sin embargo creo que ha aportado esa estabilidad que necesitaba la empresa. Una cara que llega de fuera, que da el nivel en el ring y que sabe mantener la situación mientras otro talento vuelve a estar preparado y mientras Tihanyi vuelve a estar listo para entrar en el ring. Con Manders como campeón hemos visto a 2 nombres escalar la cartelera por todo lo alto. Hablamos de Elijah Bloom, quien desafió a Manders en la que es sin lugar a dudas su mejor defensa hasta el momento, y por otro lado hablamos de Ahura, que se ha asentado como uno de los grandes heels dentro de la empresa. A la vez hemos visto recientemente en el último gran show, Shortcut to the Top, la vuelta de Peter Tihanyi, y lo hizo nada más y nada menos que ganando una batalla real, la cual llevará a que pueda optar durante este fin de semana al Campeonato Mundial Unificado en contra de One Cold Manders. Por lo tanto, tenemos 4 grandes nombres, un campeón que nunca perdió su cinturón y quiere recuperarlo, y 2 luchadores que han crecido a lo largo de la cartelera. Ambos han retado con anterioridad a Manders, ambos sin éxito. Con este panorama vamos a tener este fin de semana con 3 torneos distintos. Por un lado, el König der Catcher, un torneo que va a ocurrir por primera vez en la historia de la empresa, pero que viene a sustituir lo que hasta 2021 fue el conocido como Catch Grand Prix. Viene a ser un torneo tipo round robin, como si fuese un G1 Climax en Japón, pero con solo 2 grupos de 4 participantes. En este caso vamos a hablar de un grupo A formado por la Bronco Zone, que llega directamente desde DPW, Elijah Bloom, de quien ya hemos hablado, Bobby Guns y Marius Adani. Por su parte, el grupo B tendrá a Joseph Fenech Jr., que quizás algunos conozcáis como Senza Volto, a Hector Invictus, uno de los grandes infravalorados de la empresa, el campeón de DPW Adam Priest y el también ya mencionado Ahura. Por otra parte vamos a tener el Femmes Fatale, un torneo eliminatorio femenino entre 8 luchadoras. Si seguís WXW ya lo sabréis, y si no os lo digo yo, que hace ya un par de años se unificaron las divisiones masculina y femenina, por lo que ahora esto es el único remanente que queda de la división de géneros. Es un torneo anual en el cual vuelve a existir esa pequeña división de géneros, pero durante el resto del año las mujeres optan a los campeonatos masculinos. Bueno, no masculinos, perdón, que me corrija a mí mismo. Campeonatos que sencilla y llanamente ya no tienen género. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, a Anita Bohan, de la cual vamos a hablar bastante, luchando y teniendo el campeonato Shotgun en su poder.
Hablamos de 8 participantes en este torneo formato eliminatorio, siendo estas Orsi, Becca, Leyla Hirsch, Baby Allison, Sapphire Reed, Stephanie Mays, Anita Boham y Emerson Jane. Por otro lado tenemos el tercer torneo, el World Tag Team, otro torneo en el cual tenemos 8 tags, formato eliminatorio. Aquí tenemos a los británicos Greedy Souls, al equipo de Dragon Gate formado por Dragon Dia y Dragon Kid, a The Grind formado por Lawrence Roman y Nick Schreier, y a KXS formado por Axel Tischer, Fast Time Mudo, a 2 luchadores más de DPW, Violence is Forever, Dominic Garrini y Kevin Koo, a los hermanos Guljas, 2 húngaros brutales, Attila y Vilmos Guljas, y tenemos también a Planet Gojira, los actuales campeones Mark Empire y Robert Dreisker, y a los Hype Dogs, Kuro y Mecha. Vamos a entrar ya con las reviews de la primera noche. Y es que la primera noche, para mí, es una noche con combates un poquito más flojos que la media, pero 2 puntos extremadamente altos. El primer combate de la noche era del grupo A del König der Katsche entre Elijah Bloom y la Broncothon. Es un combatito de 12 minutos que a mí como opener me gusta muchísimo. Creo que es un combate que funciona muy bien para poner a ritmo, para demostrarte lo que tiene que ser este torneo. Un torneo donde demuestren los mejores luchadores singles de la empresa que merecen subir en la cartelera. Y aquí lo tenemos con un Cozón especialmente bueno, un Cozón que llega a destruir a Bloom. Bloom viene en este momento de incertidumbre, ya ha tenido sus oportunidades por el campeonato mundial y sigue sin ganar ninguna. Aquí tiene su primera gran oportunidad del torneo para demostrar que está a la altura, y lo cierto es que falla. Los primeros puntos del torneo se van a casa de la Broncothon, y lo hacen con una demostración maravillosa de lo que es capaz de hacer. El combate tiene muy buen ritmo, tiene golpes muy duros y tiene ante todo un Cozón que yo creo que luce especialmente bien. Bloom a la vez no es que luzca mal, pero creo que deja cositas a deber, pero sí creo que lo hace adrede, que es una forma de seguir construyendo el he tocado la cima, no la he alcanzado y estoy en un punto bajo. Creo que es un gran inicio para el torneo y para el show. De aquí pasamos al primer combate de cuartos de final del Femme Fatale, un combate que enfrenta a Baby Allison y Leyla Hirsch. Si no habéis visto a Baby Allison previamente, es una luchadora alemana, la cual destaca por un carisma y un personaje bastante curioso. En el ring no es que sea mala necesariamente, pero tampoco destaca de sobremanera. Aquí la tenemos en un combate muy cortito de 6 minutos contra Leyla Hirsch. Y lo cierto es que como alguien que era muy fan de Leyla Hirsch antes de que firmase por AEW, y viendo que en AEW no ha tenido las oportunidades que ha merecido, creo que esto es lo mejor de ella que he visto en mucho tiempo. Es un combate de 6 minutos, sí, pero consigue que Leyla Hirsch luzca muy dominante. Y ya con eso creo que es una pequeña construcción más del personaje que lo que ha tenido últimamente, porque además desde que salió de All Elite no parece que se estuviese encontrando. Este combate es corto, no es la gran cosa, pero al menos volvemos a ver por primera vez en mucho tiempo a algo que se parece a esa Leyla Hirsch. A continuación tenemos el que para mi gusto es el mejor combate de todos los 4 shows, y es que llegaba muy prontito. Hablamos de un Bobby Guns contra Marius Al-Ani. Marius Al-Ani junto con Héctor Invictus me parecen 2 luchadores muy infravalorados, tanto por la empresa como desde fuera. Es cierto que Invictus tenía, porque lo ha perdido en uno de los shows de este fin de semana que no forma parte del torneo, el campeonato europeo, pero creo que tanto Marius como Héctor están al nivel de poder rotar por el campeonato máximo en cualquier momento. Marius lo demuestra aquí con un gran enfrentamiento contra Bobby Guns. Ambos tienen un enfrentamiento muy basado en problema-respuesta. Ambos parecen siempre tener una respuesta para lo que tenga que ofrecer su rival. Ambos siempre van un paso por delante de la acción del oponente. Y ambos crean, para mi gusto, el combate que yo le pido a este torneo, demostrando que ambos son tan buenos, que ambos están tan al nivel del main event, que ninguno de los dos es capaz de derrotarse. Creo que crean una historia maravillosa en la cual ninguno de los dos nunca consigue imponerse.
y vemos desde movimientos muy intensos a una velocidad endiablada, a momentos de arras de lona, y nada es suficiente, da igual cuánto lo intente. Finalmente se acaba el límite de tiempo de 20 minutos establecidos para el torneo y se reparten un punto cada uno. De verdad que es el combate que más os voy a recomendar del torneo. Creo que hay bastantes combates muy recomendables, pero este es que me parece candidato a ser el mejor combate de Europa del año. Quizás, habiéndolo razonado con tiempo, crea que se queda detrás del One Cold Manders contra Elijah Bloom, pero se queda cerquita. De aquí entramos en el World Tag Team Tournament. Y es que tenemos al equipo de Dragon Gate, Dragon Dia y Dragon Kid en contra de Brendan White y Danny Jones, los Greedy Souls que podéis conocer de empresas como Rev Pro o Attack Pro Wrestling. Se tratan los británicos de un equipo bastante dominante. Físicamente tienen mucho poderío, especialmente Danny Jones es un luchador que sí que me gusta mucho, que además ha tenido pasito por Japón y se ha ido puliendo muy bien. Enfrente tenemos dos luchadores muy voladores, eso sí, de dos generaciones completamente distintas. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer que la dinámica va a ser muy clara, vemos algo muy distinto, y es que los voladores, a pesar de la diferencia de tamaño, no se dejan amedrentar. No hablamos de un combate claramente de underdog, hablamos de un combate donde Dia y Kid dan un cara a cara y le demuestran a los Greedy Souls que están a su nivel. Sin embargo, finalmente sí son los Greedy Souls quienes lo van a conseguir la victoria. Van a eliminar a los japoneses, que no por ello se van a perder, ya veréis que tienen más combatitos, alguno interesante por ahí. Y además tenemos a unos Greedy Souls que a partir de aquí van a utilizarlo como impulso para proyectarse en el resto del torneo. El combate en sí dura 12 minutos, me parece correcto, un combate de 6 sobre 10, pero creo que hay muchas cosas mejores, tanto en el torneo como en el fin de semana. Volvemos al Kenny de Akacha y entramos en el bloque B. Y es que tenemos un combate entre Hector Invictus y Joseph Fenech Jr. El combate es muy corto, el combate dura tan solo 6 minutos y el combate, si bien llega a demostrar muy bien la calidad de Hector, es un coitus interruptus en todas reglas. ¿Por qué? Porque Hector viene trabajando una rivalidad con su ex compañero Denis Dulnig, contra el cual se enfrentará en uno de los shows que no forma parte del torneo, en Wheel of Wrestling, y perderá su campeonato europeo en su contra. Entonces tenemos la interrupción por parte de Dulnig a los 6 minutos, Joseph Fenech consigue la victoria fácil, de los combates menos recomendables del fin de semana en general, honestamente. De aquí pasamos a cuartos de final. Y tenemos de nuevo cuartos de final del Femme Fatale, por supuesto. Si no lo digo, no vamos a saber de qué hablamos. Y tenemos un enfrentamiento internacional entre Becca, la luchadora estadounidense que quizás podáis conocer por apariciones en Beyond, entre otras muchas empresas, también por GCW. Ha sido manager de Alec Price, ha hecho bastantes cositas. Y si bien en el ring me parece una luchadora correcta, creo que es una luchadora que a nivel personaje está consiguiendo destacar muchísimo. Y además, siendo una luchadora estadounidense, sabemos que eso a veces consigue muchos buqueos y posiciones importantes. Enfrente tenemos a Orsi. Orsi es una luchadora húngara que yo tan solo había visto en una ocasión anterior, porque tuvo un combate en GCW y yo no sabía que era europea, la verdad. Y desde luego, a mí me ha sorprendido muy positivamente. Este combate, bueno, es un 6 sobre 10 para mí, es correcto, dura 9 minutos y sobre todo demuestra que Orsi tiene cositas que demostrar. Es una luchadora que lleva poco más de 2 años luchando, tiene poquita experiencia y para lo poquito que ha luchado todavía, a mí me ha sorprendido muy positivamente. De aquí volvemos al Kenny de Akache bloque B y tenemos a Adam Priest contra Ahura. Un combate que se queda cortito, dura tan solo 8 minutos y le faltan minutos. Para mí es muy entretenido, porque Adam Priest quiere aplicar esa estrategia que él siempre usa, que es ser el más listo del lugar. No es trabajar más, es trabajar de forma más inteligente. Y me gusta mucho cómo lo trabajan ambos, porque Ahura tampoco es precisamente un luchador tonto.
pero la forma en la que lo interpretan es como que Priest no es consciente y Ahura entra al juego y Ahura deja que Priest se crea que es más listo, para finalmente ser Ahura quien gana con un pin tirándole del calzoncillo, cuenta rápida, y demuestra que puede ganarle al propio Priest en su propio juego. De aquí os había dicho que había 2 grandes combates, más ese opener que sí me parece muy divertido y recomendable también. Este main event va a ser el otro gran combate, y es además de lo que tiene más carga de historia. ¿Por qué? Porque tenemos el combate entre KXS, el tag team formado por Axel Tischer y Fast Time Mudo, en contra de The Grind, Lawrence Roman y Nick Schreier. Cuando hablamos de KXS, hablamos de un equipo que, si bien lleva tan solo un añito funcionando como equipo, funciona muy bien. Han tenido ya un reinado por los campeonatos de pareja, eso sí, que duró 2 días, antes de perderlo en contra de los actuales campeones IWGP World Heavyweight, Oscar Loibe y Yuto Ice. Pero funcionan muy bien, son un equipo que realmente sabe trabajar juntos. Y enfrente tenemos a The Grind, Lawrence Roman y Nick Schreier. Si no conocéis al amigo Lawrence Roman, para mí es un luchador extremadamente infravalorado. La diferencia con los nombres que os mencionaba antes, Alani y Héctor, es que aquí no es la empresa quien la infravalora, es que creo que hay mucha gente que no sabe aún lo bueno que es Roman y debería. Es un luchador muy técnico, pero que a la vez bebe mucho del wrestling japonés. Es un luchador que ha sido campeón de parejas en 2 ocasiones en WXW, que ha sido campeón Shotgun, campeón mundial unificado, actualmente es campeón de parejas en German Wrestling Federation. Es un luchador que hace todo y todo lo hace bien. Es un luchador que también su carrera en WXW se ha basado mucho en los Stables Heels, especialmente en ambos. Ambos no es que me refiera a ambos dos de nada, sino a un stable que se llamó Ambos, con 2 S. Y es cierto que desde que ese grupo murió, él ha estado un poco perdido. Y parece que ha encontrado en un jovencísimo Nick Schreier un compañero de baile adecuado. Tienen esta dinámica en la que Roman hace un poco de esas labores de veterano, que sí tiene muy claro lo que quiere, y Schreier es ese jovencito más disfrutón que lo que quiere es pasárselo bien. Y creo que funcionan muy bien. Aquí entonces tenemos ese choque entre el equipo más asentado, el mejor equipo de la empresa, pero que no ha tenido el reinado que le corresponde, y el nuevo equipo que viene subiendo carteleras. Y creo que juntos crean magia. Para mí es el segundo o tercer mejor combate del torneo. Y es que hablamos de un choque de estilos maravilloso. Cuando Lawrence Roman y Axel Tischer se enfrentaron en el 16 Karat Gold, ya tuvieron un combate que para mí se quedan 4 estrellas 25, que es maravilloso, y que tengo la sensación de que se queda a un pasito de las 4,5 o incluso más. Creo que queda otro combate individual entre ellos, que vamos a ver más pronto que tarde, espero que en el show de 25 aniversario de la empresa, y que va a ser, yo creo, el combate que pueda poner muchísimos ojos sobre la empresa. Este combate es maravilloso porque combina distintos estilos, vemos la parte más técnica de Roman, ese hard hitting de Tischer, Fast Time Mudo con ese estilo que a mí me recuerda mucho también a Mike Bailey, y Nick Schreier con un estilo más ágil. Schreier es además el que brilla, el que consigue traer la victoria contra ese equipo tan asentado y que empieza a construir esta historia de ganarse la confianza del amigo Roman. Con esto cerramos esta noche y pasamos a la noche 2. La noche 2 se diferencia de la 1 en que es mucho más constante, creo que en global es mejor noche, pero no hay ningún combate tan destacado como pueda ser esos 2 que hemos hablado en la noche 1. La noche abre con un combate que forma parte del World Tag Team Tournament, y es que vemos a los campeones por parejas, Mark Empire y Robert Dreisker, en contra de Kuro y Mecha, 2 luchadores franceses. Vemos una dinámica muy clara en el combate, y es que Mark Empire y Dreisker son 2 mega heavyweights. Mecha también es un luchador muy grande, muy veloz, con un impacto muy fuerte, y Kuro es el pequeñito. Y a la vez, creo que es el que más destaca en el combate, porque es el que puede jugar a cambiar el ritmo.
El combate vemos cómo se intenta sobre todo proteger un poquito a Empire. En Mark Empire, en comparación con su compañero Robert Geisker, diría que está verde, pero no es verde porque no es que sea un novato precisamente. Es que lleva poco tiempo en WXW, pero sí que lleva mucho tiempo dando vueltas por Alemania. No sé cuál es la palabra con él. No me parece un mal luchador, pero sí creo que cuando te pones al lado de Robert Geisker, que es el maestro de ceremonias de la empresa, un tío que lleva más de 15 años en WXW, que es el entrenador oficial de la empresa y que es un luchón, queda un pelín flojo, pero creo que el combate hace muy bien para disimularlo. Lo dicho, además, Kuro destaca muy bien, Mecha me parece también un luchador interesante y ambos tienen su oportunidad de brillar. Sin embargo, para mí lo que más brilla es ese final, con ese Monster Buster, que si no lo conocéis, es el Muscle Buster de Samoa Joe, pero doble. Es decir, por un lado Mark Empire, por el otro Robert Geisker, 1, 2, 3, los campeones por pareja de la empresa avanzan. De aquí pasamos a Adam Priest contra Joseph Fenech, combate del König der Akatscha. Volvemos a tener a Priest, que su principal estrategia es ser más listo que sus rivales, y creo que consigue sacarle un muy buen combate a Fenech, quizás su mejor combate del torneo, y de hecho, sin él quizás. Hablamos de un combate que tiene esos momentos de IQ, de inteligencia, con de repente un Fenech que trae una velocidad extra. Un Fenech que también está intentando reencontrarse después de algunos cambios en su personaje, y que este torneo creo que también le hace muy bien, porque vuelve a traernos un lado un poco menos heel del que hemos visto últimamente, y nos trae de repente esos momentos de más velocidad, de más fuerza. Priest consigue hacer un buen trabajo a la pierna, y aunque el combate no es que se alargue demasiado, el combate se queda en 15 minutos, es suficiente para que con un tremendísimo half crab Adam Priest se lleve la victoria. Es un combate de 7 sobre 10, es un combate muy entretenido y un combate que sí que recomendaría. De aquí pasamos a otro combate que me gustó bastante, incluso más aún que el Priest contra Fenech. Y eso que es un combate cortito, no llega a los 9 minutos. Pero es que en los cuartos de final del Femme Fatale tenemos a Sapphire Reed, que si no la conocéis es una luchadora jovencísima, insultantemente joven, creo que no ha cumplido los 20 años aún, que está destacando sobre todo por su trabajo en Eve, en contra de Stephanie Mace. Stephanie Mace es una luchadora alemana, la principal cara femenina dentro de WXW, al menos cara nacional, y juntas tienen un combate que es muy corto, pero creo que no necesita más, porque es muy intenso. Ambas lo dan todo, y Mace abraza muy bien ese rol de underdog, lo cual además choca un poquito con su personaje, porque Mace tiene ese personaje de wrestling un poco shoot. Además es una luchadora que estuvo en el 16 Karat Gold, el gran torneo de la empresa, que pasó de la primera ronda, y ahora verla por debajo de una luchadora más joven puede chocar, pero creo que funciona muy bien. Además quiero destacar sobre todo el último minuto del combate, para mí es brillante, tanto por el selling de Mace como por la actuación de Sapphire Reed, que une un sliding German suplex en el esquinero con ese cabezazo que realiza como finisher, y para mí es maravilloso. Sapphire Reed se cuela en semifinales y deja a la gran favorita, probablemente la cara de la empresa, fuera del torneo. Pasamos al que para mi gusto es el mejor combate de la noche. Hablamos del World Tag Team Tournament, cuartos de final, Violence is Forever en contra de los hermanos Guljas. Los hermanos Guljas, yo la verdad que tan solo había visto a uno de ellos con anterioridad, al que aquí conocemos como Attila, que en otras empresas se hace llamar Oxy. No sé la verdad el por qué esos cambios de nombre. Al que aquí vemos como Guljas, creo que tan solo lo había visto una vez antes. Es cierto que Attila es el bueno, se nota mucho la diferencia de nivel entre ambos hermanos, pero aún así creo que el combate que sacan entre los cuatro es genial, porque es ese estereotipo de combate del cual ya he hablado mucho en este canal. Hablamos de un combate de tipo duro destrozando a otro tipo duro, y en este caso son 4, por lo que la diversión es aún más. Vemos mucho golpe duro, mucho spot de impacto grande, vemos sobre todo a los Guljas hacer un trabajo de equipo bastante sorprendente, y
es muy divertido, son 4 tíos muy grandes matándose. ¿Qué queréis que os diga? Para mí, 3,75, toma mi dinero, es todo lo que yo pido. De aquí volvemos al König der Catcher y lo hacemos con el que para mí es el combate más flojito de la noche. Aún así es cumplidor, porque creo que en todo el torneo no le voy a dar el suspenso a casi ningún combate, y al que se lo doy es porque son esos combates, como hemos dicho antes, ese Fennec contra Invictus, que es que casi ni existe. En fin, cosas que pasan con un torneo tan largo. Pero aquí tenemos un combate de 10 minutos, que es correcto en todo. Creo que ambos tienen buena actuación, pero que al final el combate tampoco intenta llegar a más. Intenta ser solo un combate como los del G1 de mitad del torneo, que empiezan a ser un poco de relleno. Pues eso, demuestran ambos quiénes son, Elijah Bloom consigue la victoria, se lleva 2 puntitos a casa y seguimos avanzando el torneo. Luego llegamos al que para mí es el segundo mejor combate de la noche. Aquí es una noche que se roban mucho las mujeres. Y es que hablamos de la cara femenina no alemana de la empresa, Anita Bohan, una irlandesa jovencísima que es extremadamente buena y además, como dato curioso, es la prima de Amira. Amira, la que está saliendo con Michael Oku, por si no la conocíais. Y se enfrenta nada más y nada menos que a Emersyn Jane, quien es una gran luchadora escocesa que tuvo el año pasado un muy buen combate aquí en España en Tiris, pero que creo que sobre todo se ha hecho conocida este año por su combate en contra de Mercedes Moné, que también es muy buen combate, la verdad. Aquí hablamos de un combate que tiene muy buen ritmo, que sobre todo destaca con una Bohan muy dominante, que demuestra que a pesar de su juventud puede liderar la acción, y una Jane que se beneficia mucho de una seguridad que creo que le ha dado el combate de Moné, que creo que no la ha mejorado en el ring, pero sí que hace que se vea más vistosa, como que ella misma cree más en lo que hace. Es un combate con mucha intensidad y que sobre todo sirve para ir construyendo la figura de Bohan. Bohan ya ganó el torneo el año pasado, de hecho, en una final buenísima, muy recomendable contra Debbie Kittel. Y aquí la tenemos de nuevo construyendo su camino hacia la cima, pasando por encima de Emersyn Jane para clasificar para semifinales. El main event es un combate sorprendentemente divertido, en el que tenemos a los tranquilos de Japón, Bushi y Tetsuya Naito, enfrentando a Metehan y Rambo. Metehan y Rambo son un dúo muy curioso y por algún motivo han hecho tag en varias ocasiones recientes. No sé si es que WXW va a venderlos como tag. Rambo es un luchador dominicano bastante veterano, tiene ya sus 40 años y sobre todo lleva toda su carrera en German Wrestling Federation. Es un luchador vistoso, con buenos power moves, pero que no tiene tanto paso por WXW. Si va a ser un fijo de la empresa, yo encantado, porque me parece un tío muy divertido. Y aquí lo ponen en contra de Bushi y Naito, que vale, no están en su mejor momento de forma. El combate no tiene un ritmo increíble. De hecho, aparte de Metehan, nadie sabe meter ese ritmito extra, o al menos nadie tiene ya la capacidad para hacerlo. Pero, por ejemplo, ver a Rambo, un luchador de 40 años dominicano, haciendo un package piledriver a Tetsuya Naito en 2025 es una locura. Es un combate de 14 minutos que no se hace para nada largo y que es bastante curioso. Yo, si el run de los tranquilos de Japón va a ser así, te lo firmo, 10 de 10. Además, ahora que tienen a un miembro español, por si alguien no lo sabe, en el show de RevPro Live in Coventry han unido a Ángel Reyes, quien ha luchado para varias empresas españolas, sobre todo Lucha Libre Rebelión, y que pues ahora es un miembro de los Tranquilos de Japón. Cosas que pasan. Pasamos ahora a la noche 3. Otra noche que también nos deja un par de combates muy divertidos y un main event que yo creo que va a pasar a la historia de la empresa. Abríamos con el primer combate de las semifinales de El Femme Fatale y lo hacíamos con un Anita Bohan contra Orshi. Es un combate con mucha intensidad donde Orshi vuelve a lucir bastante bien. Para ser una luchadora que yo casi no conocía, tengo que decir que después de este torneo me llevo una imagen de ella maravillosa. Ojalá consiga seguir a este ritmo y ojalá siga teniendo tanta visibilidad.
Por su parte, Bohan sigue siendo la gran dominante, sigue siendo muy buena, está siendo para mí la mejor luchadora europea del año. Y es que es tremenda. Aquí le vemos una actuación muy dominante que acaba llevando a la victoria de Orsi. Orsi, por su lado, creo que ha ganado lo que tenía que ganar. Ha pasado a las semifinales, ha tenido visibilidad y por mí, que se quede fija en el roster de WXW. Quiero ver mucho más de ella. De aquí pasamos a un Ahura contra Héctor Invictus del Kenny Diakache y de nuevo tenemos la intervención de Denis Dulnik. El combate es cortísimo, el combate no aporta nada. 4 puntos para Ahura, 0 para Héctor Invictus. Invictus oficialmente eliminado del torneo. Eso sí, esto lleva un tremendo brawl entre Héctor Invictus y Denis Dulnik de construcción de cara al combate que tendrán por el campeonato europeo en uno de los shows que no vamos a hablar. Eso sí, ese combate, si os gusta un buen brawl, os lo recomiendo también. Está en el Wheel of Wrestling del domingo y es muy buen combate. De aquí pasamos a una de mis grandes decepciones del torneo. Y no es que sea un mal combate, pero es que tenemos a Violence is Forever, Karrini y Q, que ya sabéis que son de mis grandes debilidades, en contra de Brendan White y Danny Jones. Y está bien, se dan golpes duros, pero me falta un poco más. La estructura se queda basicota y deja de ser más allá de eso, de 4 tíos grandes que se dan golpes, pero poco más. Es el combate que ya habíamos visto entre Violence is Forever y los hermanos Guljas, pero peor. Entonces le doy un 6 y tan tranquilo. Sin más, se deja ver. Por el otro lado tenemos la otra semifinal del Femme Fatale. Y hablamos de que Leyla Hirsch se enfrenta a Sapphire Reed. Y si antes decíamos que en el combate contra Baby Allison vimos de nuevo a esa Leyla Hirsch un poquito más pulida, un poquito más parecida a la de antes de AEW, aquí vemos a la mejor Hirsch que he visto en años. Hablamos de una actuación súper dominante, con suplexes, con golpes y codazos ejecutados a la perfección, un spot en los asientos que se ve sencillamente brutal. Creo que el combate va en escala, va subiendo constantemente con una Sapphire Reed que acepta muy bien su rol de luchadora underdog, pero con un final un poquito abrupto. Yo creo que este combate le das 3 minutos más para que cierren con otro tipo de final y el combate estaría todo el mundo hablando de él como una maravilla. Yo lo dejo en 7 de 10, un combate bastante recomendable, porque Sapphire Reed se saca la victoria un poco de la nada. Entiendo que la idea es proteger a Hirsch, también de cara a que pueda aparecer más en el futuro de la empresa, también porque es una luchadora con mucho nombre. Pero bueno, creo que me parece bien que pierda aquí. Sapphire Reed merece estar en una final, y más aún ganando un gran nombre como es, en este caso, Leyla Hirsch. Pasamos al que es, para mi gusto, uno de los grandes combates del torneo de nuevo. Hablamos Kenny Diakache, Grupo A, Marius Alani contra el Ladrón Cozón. Para mí es un combatazo con todas las letras. Los dos lo dan todo en un duelo muy intenso, lleno de golpes duros, pero que también tiene ese momento más técnico, tiene ese momento en el cual tienes que jugar a ser más listo que tu rival. Vemos un juego de counters brillante, ambos mostrando su esencia mientras que a la vez se adaptan a las mil maravillas al rival. Especialmente increíble un spot en el cual Alani rebota contra las cuerdas y Cozón lo atrapa en pleno vuelo para estrellarlo con un backbreaker súper original que le destroza la espalda, vaya, se ve extremadamente brutal. El combate es una locura y funciona muy bien. Dentro de lo que es el Kenny Diakache, diría que es mi segundo combate favorito, tan solo por detrás del que ya hemos mencionado, entre el propio Alani y Bobby Guns. En este caso es Alani quien se lleva la victoria y quien consigue meterse con 3 puntos. Pasamos a un combate 3 contra 3, en el que Dragon Kid y Dragon Dia hacen equipo con Zoltan. Zoltan, que es un talento húngaro también jovencito, tiene un año de experiencia y tampoco hay mucho que podamos aún decir de él. Parece que es un luchador muy ágil y sí que apunta a buenas maneras, pero todavía nos tiene que decir mucho más. Enfrente tenemos a la tercia formada por Axel Tischer, Fast Time Mudo y Dieter Schwartz.
Dieter Schwartz es un graduado de la academia de WXW, en el cual parece que la empresa desde hace 3 añitos ha ido teniendo mucha fe. Yo creo que es un luchador que con el tiempo va a poder destacar, pero le falta un pelín más de encontrarse. Ya no es tan novato y creo que le falta terminar de destacar. El combate sí es divertido, pero no deja de ser un combate no muy largo, en el cual pues tenemos spots muy concretos, en el cual todo el mundo luce bien. Especialmente creo que el que más destaca es Zoltan, porque si es el más joven, es el que consigue sorprenderte, el que te sorprende con velocidad, con muy buen ritmo, y también el que está fresco y da el 100%. De aquí pasamos a otro muy buen combate, y es que hablamos de Planet Gojira, los campeones tag, Mark Empire y Robert Dreisker en contra de The Green, Lawrence Roman y Nick Schreier. De nuevo, enfocarme en la importancia de la relación Roman-Schreier, con ese Schreier que una vez más tiene que destacar y tiene que demostrarle a Roman que está a la altura. Y desde luego hablamos del combate más original de todo el torneo, porque The Grind ataca a los campeones mientras aún están entrando y estos, siendo muy superiores físicamente, comienzan un brawl muy largo fuera del ring, pero muy bien llevado. Además tiene spots donde Schreier consigue brillar utilizando unas escaleras para volar. Vemos algo tan original como Dreisker cogiendo la cabeza de Roman, colocándola sobre los focos y abriéndole los ojos para que se quede ciego. Y ya de vuelta al ring pues vemos un combate bastante rápido, sobre todo en comparación con el combate anterior de Gojira. Vemos mucho más ritmo, vemos a los 4 participar especialmente bien, no vemos como en el otro combate a Empire que se oculta un poquito para que no se vean las carencias. No, aquí todo el mundo lo hace muy bien, aquí todo el mundo creo que cumple muy bien con su rol y creo que se será un combate que es un 8 sobre 10, muy divertido. Y aquí pasamos a un main event donde One Cold Manders pone en juego ese campeonato mundial unificado de WXW en contra del ganador del Shortcut to the Top, Peter Tihanji. Tihanji viene con todo para demostrar que merece recuperar ese campeonato y empieza a trabajar muy bien a un rival más grande como Manders. No se deja amedrentar por el tamaño y utiliza esa fuerza, esa valentía para ir castigándole las piernas. Manders, por su parte, empieza a trabajar muy bien el selling. Creo que hace un combate muy inteligente con esa idea de Manders se queda sin piernas muy rápido en el combate. Manders no puede buscar algunos de sus movimientos, pero busca unos lariats casi sin impulso, pero que se ven aún así brutales, pero que claro, no están al 100%, no son suficientes, y Tihanji, que es más listo que el hambre, sigue castigando las piernas del gigante de Estados Unidos hasta que finalmente este termina cediendo. Peter Tihanji se vuelve a convertir en el campeón mundial unificado de WXW en un muy buen combate. El reinado de Manders en general a mí me ha parecido muy bueno. Me parece que como respuesta a un campeonato que se había quedado vacante era una opción un poco loca dárselo a un luchador sin tanto pie en la empresa, pero mira, lo ganó en un muy buen combate contra Elijah Bloom. Tuvo una defensa contra Axel Tischer. Lo ha llevado al extranjero, defendiéndolo en Reino Unido contra Marcus Mathers, contra Tate Mayfers, contra Yukio Naya. Lo ha defendido en Canadá contra Bear Bronson, contra Dominic Garrini. Lo ha defendido en Estados Unidos contra Darian Benston, contra Tom Lawlor. ¿Contra quién más? Contra Mind Like the Race. Un combatazo, si no habéis visto, además está gratis en YouTube, de JCW, High Noon, en contra de Thomas Shire. Dentro de Alemania no ha habido defensa mala, porque también ha tenido una segunda defensa contra Elijah Bloom, que para mí es el mejor combate de lo que llevamos de año dentro de Europa, un Texas Deathmatch impresionante, y un auténtico combatazo también contra Ahura. Y ahora tienes otra defensa aquí contra Tihanji, que sí, quizás esté un pelín por debajo de esas de Bloom o Shire, pero que sigue siendo para mí un sólido 4 estrellas más, plus. Desde luego hay que quitarse el sombrero con el vaquero. Y por último vamos a hablar de la última noche. Los 3 primeros combates quizás tienen un poco menos de personalidad, pero son combates
que cierran el Kenny the Catcher. Tenemos por un lado el Kenny the Catcher bloque A, donde tenemos a Bobby Guns derrotando a Lawton Cozón en el peor combate que ha tenido Cozón en todo el torneo. No es malo, es un combate correcto, sin más. 6,5, 7, quizás sobre 10, pero le falla el querer llegar a ser algo más. Tampoco tiene un tiempo exagerado y creo que cumplidor. Por otra parte tenemos a un Elijah Bloom contra Marius Al-Ani, que de nuevo peca de lo mismo, pero también entiendo que son los combates de grupo, esta misma noche es la final y nadie quiere dar el 100%. Tenemos un combate muy cumplidor, un combate que es bueno, pero que podría ser mejor. Bloom trabaja un poco como underdog, pero finalmente es quien consigue la victoria. Se queda con 4 puntos, seguido de Bobby Guns y Marius Al-Ani con 3 y Lawton Cozón con tan solo 2. Bloom pasa a la final. Por otra parte, se nos informa que en el bloque B, Héctor Invictus abandona el torneo, por lo que Adam Priest se queda con 4 puntos. Tenemos a Ahura contra Joseph Fenech Jr., un combate que de nuevo podría ser mejor. Es bastante cumplidor, pero sin más. Ahura consigue derrotar a Fenech y consigue pasar de ronda a la final, donde enfrentará a Bloom. Tenemos un combate más antes del descanso, que es Dragon Kid contra Adam Priest. Este le pasa como los 3 anteriores, es un combate cumplidor, pero sí quiero destacar un poco más que me parece un combate más único. Si bien Dragon Kid no es su mejor versión, la edad le está pasando factura, sí que quiero destacar que está haciendo aquí muy buen trabajo contra Priest. Priest, cuando se enfrenta a luchadores que son de estilos muy distintos al suyo, luce muy bien, porque a veces consigue transmitirte esa confusión del no soy capaz de llevar esto a donde yo quiero. El combate en sí es una exhibición, es divertido, yo le he dejado en 3 estrellas 25, quizás 3 también te lo podría aceptar perfectamente, pero me sigue pareciendo un combate divertido. Ahora, el show a partir de aquí mete un subidón increíble. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos es a One Cold Manders, que sale a hablar con el público alemán y tiene que estar 10 minutos esperando a que dejen de corear, cantar, aplaudir, se ponen de pie, parece que va a hablar Manders pero empiezan a corearle que lo quieren de vuelta. Maravilloso, emotivo, y que un público extranjero, a alguien que ha ganado el campeonato a priori sin tanta coherencia, le dé este reconocimiento tan grande, para mí es chapó. Es un momento precioso. Hacía tanto tiempo que no había un público tan vendido en querer dar las gracias al luchador, que a mí se me ha saltado la lagrimilla. También porque valoro mucho a Manders y todo lo que está haciendo en este 2025 y todo lo que ha hecho por WXW. Pero el momento a mí me parece precioso. Manders cierra esta etapa con una frase que me encanta, inmejorable, que es: esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos en la gira de 25 aniversario de diciembre. Así que Manders va a volver a la empresa y va a seguir más presente que nunca. Además, dejando claro que su intención es, en ese show de aniversario, retar por una revancha a Peter Tihanyi. Desde aquí nos vamos a los 3 grandes combates de la noche, las 3 finales. Para empezar, tenemos la final del World Tag Team Tournament. The Grind, el equipo del Roman y Schreier, que tiene que demostrar que son capaces de trabajar juntos para finalmente coronarse como el gran equipo de la empresa. Enfrente, Greedy Souls, Brendan White y Danny Jones, 2 luchadores completamente ajenos a WXW, 2 luchadores que jamás habían luchado en la empresa. Como equipo, Danny Jones, a nivel individual, sí había participado en el torneo Ambition. Por su parte, tenemos a On The Grind, que empieza a trabajar como underdog. Por el otro lado, Greedy Souls trabajando muy físico, muy dominante, llevando a cabo esa dominancia que no fueron capaces en los combates anteriores. Aquí sí les vemos muy potentes, sí les vemos controlando, usando su tamaño, su fuerza y dejando claro a los locales que este no es su combate. Y me gusta mucho cómo juegan con la estructura, como parece de vez en cuando que Roman y Schreier levantan cabeza y tiene a todo el público esperando que lo consigan.
El combate en sí se basa en pequeñas construcciones de ese comeback, ese impulso final que va a llevar a Roman y Israel a ganar el combate, a finalmente trabajar bien juntos, pero cada vez que parece que va a conseguirlo, Greedy Souls les aplasta. Parece que lo van a conseguir y Greedy Souls los detiene. Y finalmente, todo el público se ve chafado cuando Greedy Souls se lleva el torneo. Esto es algo que en WXW no es extremadamente raro. Ya hemos hablado de cómo pasó a principios de este año con One Cold Manders ganando el 16 Karat Gold y el campeonato mundial. Aquí tenemos a un equipo ajeno a la empresa ganando el torneo de parejas y van a retar a Planet Gojira. Yo me imagino que dada la cercanía, que son británicos, pueden cogerse un avión y en una hora estar en Alemania, lo más probable es que ganen los campeonatos. Creo que le viene bien una cara nueva a la división Tag, aunque sea solo para unos meses. Si Greedy Souls ganan, tienen un par de defensas exitosas y después lo pierden, me imagino que contra The Green, supongo que es lo que nos quieren contar, me parecerá maravilloso. Pasamos al que para mí es el mejor combate de la noche, torneo Femme Fatale, final entre Sapphire Reed y Anita Bohan. Anita Bohan ya había ganado el torneo el año anterior. Hablamos de dos luchadoras muy jóvenes, dos luchadoras con mucha intensidad y que vienen vestidas al ring iguales, porque las dos han tenido acción como tag en el pasado. Son conocidas como equipo como Hyperactive y la verdad que hacen cositas bastante interesantes juntas. Han tenido ya combates en EVE, han tenido combates juntas en North Wrestling, han tenido combates juntas en la propia WXW, en Body Slam y han tenido cositas guays. De hecho aquí en Extreme Wrestling Party, aunque no sea el gran combate, me parece un combate muy divertido también que tienen ellas dos contra Violence is Forever. Y ahora dos luchadoras que en el lore de esta empresa son amigas se enfrentan mano a mano en la final del torneo. Si no lo sabéis, este combate, aunque con una historia detrás muy similar, ocurrió hace poco en EVE y ya ahí fue un combatazo. Pues bien, aquí hablamos de nuevo de otro combatazo. Es que no podía ser para menos. Eso sí, las dos mismas luchadoras, a pesar de ser muy jóvenes, consiguen contar dos historias muy distintas en dos combates muy distintos. Ambos así, muy buenos. Aquí vemos a dos amigas dándolo todo desde el minuto 1. Dos amigas que no se piensan rendir y que tampoco esperan que su rival se rindan. También quieren que la otra pueda dar el máximo. Es un torneo entre iguales, es un enfrentamiento maravilloso. Y creo que esa intensidad, sobre todo de los últimos minutos, funciona a las mil maravillas. Finalmente, Sapphire Reed es quien consigue alzarse con la victoria y Anita Bohan, ganadora del año pasado, tiene que darle su campeonato, ese torneo, pasarle el cetro a su amiga. Un momento muy emotivo, un momento muy divertido y un combate maravilloso. En la final del Kenny Death Catcher, que me parece un pelín inferior tanto a la del Femme Fatale como a la del World Tag Team, tenemos a Ahura en contra de Elijah Bloom. Este mismo combate ya ocurrió no hace demasiado tiempo. Hablamos de un combate en el cual ambos se habían enfrentado. ¿En qué evento fue? Dejadme que lo estoy comprobando. Sí, en Broken Rules, en julio de este mismo año. Y se habían enfrentado en un combate de Dog Collar. Un combate que para mi gusto sí fue muy bueno, aunque se alargó. Y en esa ocasión, Elijah Bloom fue el que se llevó la victoria. Desde entonces, como mencionaba antes, hemos visto un Elijah Bloom titubeando. Un Elijah Bloom que le cuesta un poco volver a colocarse en su posición natural en la parte alta de la cartelera. Y un Elijah Bloom que tiene prisa, porque ahora su gran rival, Peter Tihanji, es el campeón de la empresa. Con todo esto, tenemos un combate intenso, un combate donde Ahura es quien domina la mayor parte de la acción y donde Bloom sigue flojeando, pero Bloom una y otra vez vuelve a intentar conseguirlo y vuelve a sacar fuerzas de flaqueza. Y vemos, por ejemplo, ese spot tan brutal que llega como a los 12 minutos en el exterior del ring, en el cual Bloom usa el cuerpo de Ahura para destruir todas las sillas. Desde aquí vemos un combate mucho más igualado, vemos un combate intenso y un combate con muy buen ritmo. Sin embargo, salta la gran sorpresa. Es
lógico pensar que Bloom va a conseguir ganar y desde aquí retar a Tihanji, pero no es el caso. Ahura da la gran sorpresa. Ahura, un luchador joven también, un luchador de 30 años, un luchador que lleva toda su carrera prácticamente en WXW, consigue por fin esa gran victoria que se le había escapado durante la mayor parte de su carrera. Es un luchador que ha trabajado mucho las partes bajas, que sí ha sido campeón Shotgun, que bueno, sí ha tenido un cierto éxito en la división tag con Maggot, pero siempre se le ha escapado ese gran salto al main event. Y aquí gana el segundo torneo más prestigioso de la empresa y aquí le roba a uno de sus grandes rivales, a Elijah Bloom, un rival generacional tan importante, la oportunidad de terminar de asentarse. Lo cierto es que yo creo que es una victoria muy funcional. Peter Tihanji acaba de ganar el campeonato y sin duda alguna quien está llamado a sustituirle es Elijah Bloom. Elijah Bloom es un luchador con algo menos de experiencia, lleva tan solo 5 añitos sobre el ring y es un luchador que aún no ha ganado grandes cosas. Como máximo dentro de WXW ha ganado el campeonato Shotgun y luego bueno, en empresas menores de Alemania sí ha ganado algún campeonato, pero le falta coronarse el campeón y está claro que está llamado a ser campeón, pero la persona correcta para que él le quite el campeonato es Peter Tihanji. Si aquí Bloom consigue la victoria, ese combate se sentiría acelerado. Creo que me gusta mucho la decisión de un Ahura, que además siempre es un luchador muy funcional, siempre es un luchador que cumple, siendo el que se lleva la victoria. Porque aquí Ahura puede retar a Tihanji y puede perder sin ningún problema, y no va a perder un ápice de credibilidad. Pero Bloom tiene que perder, Bloom tiene que seguir construyendo su camino, Bloom tiene que ganarse a pulso propio, cuando ya no dé más de sí el reinado de Tihanji, esa oportunidad. Para mi gusto, con estas 4 noches, más las 3 que no hemos comentado, pero que también tienen cositas muy guays, son la prueba de que WXW está en un momento extremadamente dulce, en un momento maravilloso. No quiero enrollarme más, pero de verdad, es vuestro momento para uniros a la empresa si no lo habéis hecho. Una empresa que además está en Thriller TV, cuyos shows, si sois de los del parche en el ojo, son fáciles de conseguir y si no me podéis preguntar. Y una empresa que ante todo, nunca decepciona. Sin nada más que decir, os recuerdo, disfrutad siempre de las luchitas. Adiós.